Bien, bueno, gracias a todas y a todos por su atención con los informes. Si les parece, hacemos eso que planteaba Leo de abrir un poco el debate. Ese era el objetivo también de la Asamblea, más allá de la rendición, que es parte central del objetivo de esta instancia, también dinamizar este espacio de discusión, y bueno, y nos parecía que estaba más que buenísimo que pudiera acompañarnos Gabriel de la Coste. Gabriel es politólogo, también trabaja como periodista en Brecha, y bueno, hemos compartido espacios con él, y bueno, nos parece que su mirada aguda sobre las cosas y su reflexión sobre el contexto podía ayudarnos a hacer un contrapunto, de pensar un poco la realidad nacional, regional también, y el impacto específico para la agenda de derechos humanos, que en última instancia es la agenda que nos convoca, y que bueno, a lo largo de todo este recorrido también hemos visto que hay como varios frentes. Eso es parte como del saldo que hemos hecho también con el equipo, decir, bueno, hay muchos frentes, muchos espacios abiertos, muchas disputas en términos de sentido, en términos de espacios, y bueno, así que nada, agradecerte enormemente, Gabriel. Es un placer para nosotros que puedas estar hoy con nosotros y nosotras compartiendo algunas reflexiones, así que te damos la bienvenida y la palabra. Eh, bueno, es un placer estar acá con mis compañeros de oficina, Joaquín y Lucía. Eh, y, y bueno, entro directamente en materia para que no perdamos tiempo, porque hay muchas cosas que conversar. Estuve pensando bastante en qué podía llegar a ser útil decir en un espacio como este. Porque claro, esta es, como bien decía Lucía recién, hay muchos frentes, esta es una coyuntura tremenda donde están pasando muchas cosas. Entonces pensaba y se me iba agrandando el nivel de la abstracción. eh, y me pareció que eso puede estar bueno, primero porque toda coyuntura lleva años, décadas en emerger. Siempre que pasa algo, es algo que se viene preparando mucho tiempo. Y segundo, que este es especialmente un momento de quiebre histórico impresionante, eh, en el que en esta coyuntura se juegan décadas. Eh, entonces, quería hacer una mirada un poco larga de nuestra situación actual, eh, prestando atención a diferentes formas de politización del tema de los derechos humanos, para quizás proponer una conversación sobre qué es lo que está pasando ahora en ese terreno, después de esta línea larga. Entonces, yendo bien atrás, después si quieren conversar cosas bien específicas de la coyuntura, por supuesto que estoy abierto a eso en la parte de preguntas, comentarios, conversación. Pero quería empezar bien de atrás, eh, para entender cuáles son los actores que para mí están en disputa en este momento. El origen de la forma actual, como bien saben, del pensamiento de los derechos humanos y su institucionalidad es la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. De algún modo, en ese momento se retoma a la Revolución Francesa, su Declaración de los Derechos del Hombre, y a través de ella toda una tradición iluminista, a una gran familia de ideologías que se piensa a sí misma como la que viene a traer la emancipación humana y la que viene a combatir contra el oscurantismo, la sociedad de estamentos, las jerarquías inmodificables, etc. La operación que se hace en ese momento es una operación naturalista, digamos, que pone a los derechos por afuera de la política. Es algo inherente al ser humano, por lo tanto no está en disputa, no se sabe muy bien de dónde viene, aunque hay diferentes posturas sobre eso, lo cual a mí me parece bien, porque no tendríamos que discutir los derechos, pero bueno, el hecho es que eso no es de todas las épocas y todos los lugares, sino que es específico de una coyuntura política, la de la posguerra, en la que se logra hacer esa operación, poner los derechos afuera de la política. Y hay que recordar que eso no sucede tampoco espontáneamente porque se le ocurra a algún filósofo, sino que es el resultado de las propias guerras mundiales,
que tienen en el medio la cuestión de las revueltas obreras y populares y la lucha contra una ideología hiperjerárquica, de una ideología de ideologías y proyectos igualitarios contra ideologías hiperjerárquicas como era el nazismo y el fascismo. Los estados de bienestar, los populismos, la democracia, los derechos son fruto de movimientos de masas y de ideas igualitarias. Esta idea de que todos los seres humanos tienen ciertos derechos, los universales, la ilustración, es un movimiento político, concreto, entre otros. Y hay que recordar que siempre hubo gente que no estuvo de acuerdo con estas ideas y que específicamente entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX hay un montón de ideologías reaccionarias que discuten con mucha fuerza contra las ideas igualitaristas que están detrás del pensamiento ilustrado sobre los derechos. Esto para mí es una primera cosa que es importante tener en cuenta. Entonces hay un segundo momento en el que, digamos, cuando empieza a intentarse formar un régimen internacional basado en los derechos humanos con las Naciones Unidas, en el que los derechos, junto con otros conceptos como democracia y desarrollo, forman un campo de diálogo entre una serie de ideologías, liberales, socialistas, comunistas, demócratas cristianos y más adelante también los movimientos de liberación nacional. La relación entre estas ideologías no es nada armónica, pero de algún modo todas ellas se legitiman apelando a los derechos. No es una ideología, es una especie de superideología, de supraideología. Por supuesto que todas estas posturas políticas que se basan en los derechos violaron tremendamente los derechos, ¿no? Los redactores de la Carta de los Derechos Humanos fueron los que tiraron las bombas atómicas en Hiroshima y los que hicieron los gulags. Pero lo importante no es si lo violaban o no lo violaban, sino que los reconocían. Y por lo tanto se sometían en algún punto, por lo menos en lo teórico, al escrutinio que viniera desde esa postura, que para ellos era legítimo. Entonces, ¿cuál es el otro de esta posición? Era el nazismo, el fascismo. Un otro que esta posición viene a reprimir, a censurar, a poner por fuera de lo humano. El nazismo, ¿por qué queda fuera de esta ideología? Bueno, primero porque es derrotado en la Segunda Guerra Mundial por las fuerzas que después hacen la declaratoria de los derechos humanos. Pero segundo, porque, bueno, niega la condición de personas de enormes grupos de población, es racista, es antidemocrático, es belicista y afirma una idea de soberanía basada en el derecho de conquista. Todas estas cosas que el régimen post-Segunda Guerra Mundial intenta deslegitimar, aunque quedan rémoras de todo esto. La ideología del nazismo y del fascismo, y que viene de una discusión anterior del campo reaccionario, no desapareció, pero se replegó, dejó de poder hablar. Y de hecho ahora, y ahora voy a volver en cómo vuelve esto, pero una cosa que no es menor es que ahora una de las cosas que reclaman los fascistas justamente es poder hablar. Por eso hablan tanto de incorrección política, ¿no? Se los censuró, con muy buenas razones, pero bueno, hubo ahí efectivamente un intento de exclusión de algo que se supuso suficientemente chico como para que en un momento olvidáramos su presencia. Entonces, ¿cómo se va formando ideológicamente este campo de los derechos humanos? Bueno, es muy importante entender que en la estructura burocrática, pero también en los activismos que están en torno al sistema de Naciones Unidas y al sistema de derechos humanos, tenían mucha importancia militantes e intelectuales que venían de la socialdemocracia europea y de los movimientos de liberación nacional del tercer mundo. Eso marcó las ideologías, las ideas de agencias como UNICEF o CEPAL y muchas otras. Se forma todo un campo de organizaciones, burocracias, campos académicos, espacios en disputa, en los cuales conceptos como democracia, desarrollo de derechos van tomando carne. Y en el cual de algún modo se articulan, quizás bajo una hegemonía, digamos, liberal progresista, diferentes internacionalismos. El socialdemócrata, el comunismo, el universalista liberal, el movimiento de los no alineados. Está en diálogo ahí. De hecho, llega a haber entre los años 60, 70, 80, en el seno de las Naciones Unidas, toda una discusión, por ejemplo, sobre un nuevo orden económico, en el cual el movimiento de los no alineados, el tercer mundo, reclama que las Naciones Unidas sean el espacio en el cual se diriman las diferencias y las desigualdades entre los países. Eso agita las asambleas de Naciones Unidas durante un par de décadas, a través del lenguaje del desarrollo, la democracia y los derechos. Claro, simultáneamente a esto, en la Guerra Fría,
que es lo que está sucediendo en ese momento, el campo estadounidense, el campo capitalista, despliega un discurso democrático y de derechos como anticomunista, lo cual en parte es razonable, porque en el campo comunista evidentemente se violaban los derechos humanos, eh, pero también muchas veces para eso apoyando guerras sucias y dictaduras en nombre de la democracia y los derechos. Y esto es bien importante porque en los años 70, que es cuando suceden estas dictaduras en América Latina, es el momento en el cual el neoliberalismo toma relevancia al interior del campo liberal. Es decir, el liberalismo de la posguerra, eh, lo que hoy los yanquis llaman liberalismo, el de Franklin Roosevelt, el de Rawls, el de Keynes, deja de ser la principal fuerza al interior del campo liberal y pasa a ser hegemónico adentro del liberalismo, el liberalismo de Hayek, o de Jaime Guzmán, o de Hans Hermann Hoppe, un liberalismo autoritario, un liberalismo hipercapitalista, un liberalismo mucho más abiertamente antidemocrático. Eso tiene que ver en algún punto con la lucha de clases, cuando la clase capitalista decide que ya no quiere conciliar, el llamado liberalismo igualitario evidentemente retrocede. Al punto de que hoy los neoliberales no reconocen como liberales a gente como Rawls o como Keynes, los dicen que son comunistas. Las organizaciones de derechos humanos son muy importantes para denunciar los crímenes de las dictaduras neoliberales, pero al mismo tiempo también son importantes para que las izquierdas latinoamericanas cambien su punto de vista desde posturas revolucionarias hasta otras más minimalistas, incorporando no como base mínima, sino como postura sustantiva de los derechos, el desarrollo y la democracia. Y eso es un momento muy importante de la historia de las izquierdas de América Latina. Y eso sucede más o menos al mismo tiempo, en los 80, que la socialdemocracia europea se corre a la derecha, con Mitterrand y con Felipe González, y que cae el comunismo. Entonces es un momento en el cual la izquierda se queda muy debilitada, el neoliberalismo asciende, el liberalismo igualitarista retrocede, y los derechos y la democracia y el desarrollo pasan de ser una especie de marco mínimo en el cual diferentes ideologías disputan a ser la ideología de una parte importante de la izquierda. Acá merece un capítulo aparte la cuestión de los movimientos de liberación nacional, porque los movimientos de liberación nacional son muy protagónicos en la medida que aparecen nuevos países en el mundo, y esos países empiezan a ser mayoría en la Asamblea de Naciones Unidas, y empiezan a hacer reclamos al orden internacional, los movimientos de liberación nacional y el movimiento de los no alineados se hacen muy importantes para todo el pensamiento, digamos, onuista de las Naciones Unidas. Pero suceden dos cosas. Primero, que los movimientos de liberación nacional quedan entrampados después de los años 70 y sobre todo en los años 80 en la crisis de la deuda. Es decir, pierden mucha importancia política y mucha potencia y dejan de pensarse a sí mismos como capaces de crear estados fuertes, importantes. Hay una gran crisis de la liberación nacional, del nacionalismo popular. Piensen en cómo Menem, por ejemplo, en los 80 era un tipo bastante izquierda, y en los 90 se transforma en un neoliberal. Piensen en lo que le pasa a Lapra en Brasil, piensen en Fernando Enrique Cardoso, perdón, a Lapra en Perú y a Fernando Enrique Cardoso en Brasil. Pero simultáneamente a esto pasa otra cosa con los movimientos de liberación nacional, y es que los nacionalismos que vienen de las independencias, que muchas veces eran de una inspiración secular y socialista, amigables, por lo menos en la teoría, a las ideas de derechos y progreso y qué sé yo, empiezan a ser desplazados gradualmente por nacionalismos culturalistas y oscurantistas. Ya no es crear una nación socialista en el concierto de naciones en un movimiento de los no alineados, sino la recuperación de culturas milenarias eh, y la queja a las imposiciones extranjeras que vienen con la idea de derechos. Piensen, por ejemplo, en lo que pasa con el retroceso del panarabismo en el mundo árabe y el ascenso del islamismo. O piensen en lo que pasa en India con el retroceso del Congreso Nacional de la India, de Gandhi y Nehru, y el avance de la ideología del gobierno actual de la India, del hindutva. Procesos parecidos pasan en muchos lugares. Habría que pensar si en América Latina no estamos viendo algo parecido con la reemergencia de una especie de conservadurismo católico latinoamericanista. Pero bueno, eso es una discusión larga.
Y una cosa que es muy importante es que estos nuevos nacionalismos que vienen a sustituir, a ocupar el espacio que antes ocupaban los movimientos de liberación nacional, son neoliberales, son procapitalistas y ya no tienen estas ideas estatistas socialistas que había antes. Entonces pasamos de los 80 a los 90, y una cosa importante es que cuando cae el comunismo y hay una hegemonía total de Estados Unidos, hay un intento de parte de los liberales, mejor dicho, de los neoliberales estadounidenses, de hacer un orden mundial, de hacer un régimen internacional de derecho que es al mismo tiempo defensor de los derechos humanos y del neoliberalismo. Esto es bien la ideología de los 90, es la ideología de las intervenciones de los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia, es la ideología digamos, de esta idea de la policía mundial, bien de los 90. Aquello que en aquel momento se llamó Nuevo Orden Mundial fue rechazado por izquierda y por derecha, por diferentes razones, pero es interesante cómo para muchos en los 90 el FMI, el Banco Mundial, la UNICEF y la OMS eran más o menos lo mismo, eran las élites internacionales, y de ahí viene mucho de lo que está pasando ahora. Porque ahí lo que pasa es que, bueno, con el crecimiento de las agencias, de ciertos espacios militantes, hay una especie de clase internacional de activistas y burócratas, de la cual, bueno, yo en parte formo parte, digamos, eh, pero que los nacionalismos ven como su enemigo cada vez más. Esta idea de que la soberanía está en contra de los derechos humanos, cosa que dijeron siempre los violadores de derechos humanos, pero que en los 90 empieza a tomar empieza a cuajar ideológicamente. Y obviamente la soberanía está en contra de los derechos humanos, pero también está en contra de la liberación de la mujer, que ven como una imposición de élites internacionales cosmopolitas degeneradas, etc. Pero también hay otra gente al mismo tiempo que está defendiendo la soberanía contra el neoliberalismo. Entonces hay una gran ambigüedad y hay una superposición entre las dos cosas, y creo que algunos de los problemas que tenemos ahora tienen que ver con eso. Lo que quiero decir es que las formas de resistencia antineoliberal y antiimperialista a partir de los 90 tuvieron relaciones muy distintas con el mundo de los derechos humanos, de las Naciones Unidas y de las agencias internacionales, y que de algún modo en ese campo existen dos posturas, comillas, antiglobalización, muy distintas, pero que en algún punto comparten un lenguaje común. Una que es de izquierda radical, que va a ser el movimiento antiglobalización, que va a tener sus expresiones en la revuelta de Seattle y en el Foro Social Mundial. Pero por otro lado también hay una ultraderecha antiglobalización que en los 90 es bastante marginal, pero que en los 2000 y especialmente en los últimos 5 años toma mucha importancia. Y creo que eso es, bueno, el gran problema que tenemos ahora. Y otra cosa interesante es que tal como los movimientos antiimperialistas tienen una relación compleja y contradictoria con las Naciones Unidas y con el pensamiento sobre los derechos, también los Estados Unidos lo tienen, y también los neoliberales tienen relaciones contradictorias y cambiantes con estas instituciones, y especialmente cuando gobiernan los republicanos en Estados Unidos, hay un conflicto entre el Estado estadounidense y todo el armado de Naciones Unidas. Y eso es bien interesante, porque en realidad ese armado es una creación en buena medida de Estados Unidos como uno de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Pero piensen, por ejemplo, en las escaramuzas de Bush con la Agencia de Energía Atómica antes de la guerra de Irak, o con Estados Unidos saliendo de la UNESCO y ahora de la OMS. Entonces, hay una gran complejidad política de estas cuestiones, y yo creo que no podemos no pensarla eh, con la excusa naturalista de que los derechos están más allá de la política. Bueno, en realidad los derechos siempre estuvieron en la política de formas cambiantes y complejas. Y otra cosa que quería remarcar es que la ideología de los derechos, el desarrollo y la democracia tiene una gran utilidad como marco mínimo. Yo creo que hay que reivindicarla y que es muy importante, pero una cosa es que sea un marco mínimo y otra cosa es que sea la ideología sustantiva, y en qué medida eso puede llegar a ser una limitación. Yo creo que eso es una pregunta que tenemos que hacernos. Y bueno, y ahora quería decir una última cosa con la que quiero terminar, que es entrar al problema que tenemos ahora, que es los derrotados de la Segunda Guerra Mundial nunca desaparecieron, como ya dije. Tuvieron un largo camino en las sombras, tuvieron sus reuniones en España, intelectuales, posfascistas, sobrevivieron en el racismo del sur de Estados Unidos, sobrevivieron en las Fuerzas Armadas y en las policías de muchos países. Cuando apareció Internet, encontraron en redes anónimas formas de reorganizarse. Primero la ultraderecha se levanta en Europa y en Estados Unidos. Hay un momento muy importante que es cuando el terrorista noruego Anders Breivik
publica un manifiesto y mata con una metralleta a un grupo de jóvenes socialdemócratas noruegos. Realmente el manifiesto de Breivik, de Anders Breivik, es la piedra roseta de las ultraderechas ahora. Si no entendemos la ideología de la que viene Breivik, no vamos a entender por qué hay mucha gente que hoy piensa que la pandemia es una forma como la OMS forma parte del plan de Soros para dominar el mundo. Hay toda una ideología detrás de eso. Es una ideología para la cual el globalismo de las élites internacionales, que incluye a la izquierda, a las Naciones Unidas, a las organizaciones de derechos humanos y a las élites financieras. Claro, no dicen ellos que en realidad los que defienden los intereses de las élites financieras son ellos, pero bueno, es una ideología. Ellos piensan que todo este armado globalista es el enemigo, y es el enemigo de la soberanía, y por lo tanto es el enemigo de los pueblos. Entonces, ellos lo que hacen es una estrategia populista que ubica como élite, como oligarquía contra el pueblo a todo este armado. Esto ha crecido mucho, esta estrategia populista, en buena medida contra los derechos humanos, les ha salido muy bien, en Uruguay también. Y hay que encontrar alguna respuesta a este discurso de que acá hay una élite nacional contra el verdadero pueblo, que es nacionalista, conservador, etcétera, y no quiere que le impongan la liberación de la mujer o cosas de estas. Entonces, para mí hay una tarea muy importante, que es ubicar esto en una larga corriente de pensamiento reaccionario, pero también entender las organizaciones que hay ahora, y sobre todo eh, eh, ver cómo, tal como en muchos momentos hubo, digamos, recolocaciones de la cuestión de los derechos en el campo político según cambiaban las coyunturas, creo que la gran pregunta que tenemos es ¿cómo hacemos ahora? Bueno, eso es todo lo que quería decir. Creo que es puede ser algo demasiado quizás grande para la discusión, pero no encontré otra forma de plantear qué es lo que creo que está en juego que en esta escala. Así que, bueno, estoy a las órdenes para preguntas, comentarios, conversaciones. Muchas gracias, Gabriel. Te aplaudimos de acá. La verdad que no esperábamos menos de ti en cuanto a la provocación. Creo que abrís muchos cajones al mismo tiempo y de gran peso y de gran profundidad. Abrimos ahora el debate, pero me parece simplemente traer dos o tres puntualizaciones de lo que vos colocabas, ¿no? Esto de la importancia de hacer como una mirada histórica, y también todo el tiempo hacer ese contrapunto con un análisis más político, y los impactos de esto para la institucionalidad también de los derechos humanos. De esto es algo que lo estamos viendo, estos constantes ataques diariamente, pero pensar esta dimensión más política, ¿no? Y de cómo mirar la agenda de derechos humanos, cómo mirar el impacto que el contexto tiene, nos lleva directamente a hacer un análisis más político. Y esto, hago énfasis en esto porque uno de los principios de nuestra organización tiene que ver con la independencia, bueno, de los gobiernos, de los grupos religiosos, de distintas corporaciones. Y esto es una discusión que hemos tenido varias veces bueno, a veces hay como cierto temor a incorporar un análisis más político, que no significa político partidario necesariamente, y no confundir la independencia con la neutralidad, ¿no? Me parece que esas son algunas de las cuestiones que tienen que estar sobre la mesa todo el tiempo. Vos también hacías referencia a esto de pensar algunas nociones o marcos mínimos, ¿no? Hablabas de la democracia como marco mínimo, pero bueno, ahí también creo que como Amnistía, o quienes venimos también del movimiento, hay como algunos esfuerzos de pensar y de analizar, y bueno, y de hablar de sí, democracia sí, o de los regímenes, cómo nos pronunciamos, cómo no nos pronunciamos, y creo que el contexto actual exige como revisar también algunos de los acuerdos que teníamos sobre lo que sí pronunciarnos, sobre lo que no, y bueno, pensar un poco más allá de esto que vos lo ponías con algunas preguntas bastante agudas. Así que si les parece, abrimos a comentarios, reflexiones para intercambiar con Gabriel y entre nosotros. Ahí iba hasta. Leo, te dejo que... Dale. Vamos a ir como armando la lista de oradores.
y oradoras. Está Ivana. Bueno, ahí. Sí, creo que, bueno, gracias por la provocación, por la presentación. Creo que estamos justamente un poco retomando lo que decía Lu. Es muy importante justamente que reposicionar, me parece que ese es el desafío, reposicionar el discurso de derechos humanos para que sea más accesible a las personas, no se entienda como un espacio como de expertos y expertas que podemos, no, se me cayó el cable, que podemos analizar los temas, sino que la gente siempre es un desafío hacerlo más cercano, ¿no? Más cercano en la cotidianidad y hacer justamente entender que de esa configuración que hacen a nuestros derechos depende nuestra vida cotidiana, nuestra relación con el poder, con las instituciones, con nuestra relación entre las personas, nuestras capacidades de desarrollarnos. Entonces, eso me parece que es un desafío para una organización como la nuestra, ¿no? Como Amnistía Internacional, siempre ha sido un desafío. Y me parece que lo que colocás con esta provocación y con estas reflexiones es justamente lo que, insisto, decía Lucía, siempre repensamos también nosotros, desde nuestra práctica de derechos humanos, que a ver, no es una cuestión inamovible, la reflexión y el marco de derechos también siempre está en evolución, y es con una visión crítica que se logran empujar esas limitaciones que siempre van surgiendo, no hay un límite inamovible. Entonces, esas reinterpretaciones, para hacer justamente desde la práctica y desde las herramientas de derechos humanos, una herramienta útil para leer la realidad y para reaccionar ante estas realidades, ¿no? Porque si no, si promocionamos una visión clásica, digamos, podemos caer en esa situación de neutralidad, y lo único que caeríamos es en permanecer las estructuras de opresión, las inequidades que ya vemos, las desigualdades que ya conocemos. Entonces, creo que lo que nosotros tenemos que reflexionar, y creo que Amnistía lo hace permanentemente, pero bueno, nosotros como parte sustantiva del movimiento, es eso, cuál es el rol contemporáneo, actual, que definitivamente lo revisaremos día a día, y en esta coyuntura particular, tanto global como nacional, cuál es ese rol para jugar, ¿no? Porque están, como bien mencionabas, esto es histórico, y siempre cada tanto cíclico surgen estos nuevos discursos conservadores, fascistas, negadores de derechos, que lo que intentan es que, bueno, las estructuras, digamos, no sean movidas y permanezca un status quo. A veces hay situaciones donde hay más aperturas, pero en definitiva cuando se ven ciertos cambios vuelven estas reacciones, y me parece que lo estamos viviendo en Uruguay. Estamos lamentablemente asistiendo a discursos todos los días que son lesivos desde el punto de vista de los derechos, y nosotros tenemos que ser muy estratégicos y estratégicas. Y creo que el movimiento insisto, con esta visión que tenemos que tener siempre crítica, y decir cuál es nuestro aporte, cuál es nuestro valor agregado desde la visión de derechos humanos, trabajando con otros y con otras, porque además creo que justamente nuestra visión está en permanente revisión y aprendiendo unos de otras, porque hay movimientos que le siguen inyectando energía a lo que ha sido por momentos y por las distintas décadas, como fuiste mencionando, la visión desde los movimientos de derechos humanos, ¿no? Tenemos todo, si bien ha sido un trabajo histórico de décadas, pero bueno, hoy asistimos a todo el movimiento feminista, que es primordial y que ha traído una visión crítica de un montón de cosas, y nosotros, más allá de quienes nos consideramos feministas, la organización Amnistía Internacional en sí está incorporando estas visiones, y porque es una visión crítica, es una visión que interpela un montón de cosas, un montón de estructuras, un montón de formas de ver el mundo. Entonces me parece que estamos como un montón de alianzas y de trabajo conjunto con otros movimientos que interpelan las estructuras, que son saludables y que son necesarias, y que nosotros tenemos que estar a la altura de eso para poder responder y para poder traer en el día a día la visión desde los derechos humanos, siempre en evolución, para contrarrestar esto y no quedarnos como en una visión clásica, que a veces, creo que, insisto, ese es el desafío, de trascender el ámbito donde estamos las personas que trabajamos o que estamos con el día a día, nuestra visión desde esta práctica, trascender al gran público y hacer construcción de discurso y del relato desde ese lugar,
porque hay una construcción del relato también muy fuerte que se está generando mucho en nuestro país, que es desde el lugar de los discursos de odio, de los discursos de discriminación. Entonces nosotros tenemos que tener ahí ese ser político que todos y todas somos, y ese accionar en la esfera política, porque lo público y lo personal también es político. Tenemos que, bueno, traer nuestras herramientas y nuestros cuestionamientos con el marco de derechos, siempre adecuándolo desde esta visión crítica. Así que creo que tenemos un rol como organización a seguir jugando, que lo juega Amnistía, y me parece que es muy relevante en este contexto, insisto, no solo global, sino particularmente en el contexto nacional, y ese va a ser, creo que, nuestro gran desafío. La dejo por ahí. Bien, gracias, Iva. No sé si alguien más quiere hacer alguna intervención. La idea es que también sean así breves como lo que hizo Ivana. ¿Ah? Máximo extendámonos 4 minutos. Si es que Sí, somos... Leo, pido la palabra. Sí, Marisa. Bueno, te agradezco mucho tu intervención, Gabriel. Nosotros, en general, nosotres, y en particular Amnistía Uruguay, siempre ha hecho lo que recomendaba Sartre: pensamos contra nosotros mismos. Vos estás indicando que en estos momentos sí, hay un gran desafío desde todo punto de vista, porque las viejas estructuras, o sea, los nuevos derechos que habíamos conseguido después de mucha lucha, y siempre nosotros estuvimos en la vanguardia, tratamos de estar en la vanguardia de todos los movimientos que consiguieron esos derechos, que están en peligro de fragilizarse. Pero yo pienso, y le doy una carta de cierto crédito, tanto, tú hablas de un sistema de derechos humanos que se gesta después de la Segunda Guerra Mundial, por los países vencedores. Bueno, acá hay algunos pequeños matices que, como tú diste una visión tan global, yo te quería contar, que tú lo debes saber, que cuando se hizo la Declaración de Derechos Humanos, los principales países que estuvieron incorporando toda su experiencia y tratando de sacar adelante la carta, los redactores, fueron un chileno, Ignacio, se llamaba Santa Cruz, y gente panameña, gente de México, o sea, que había una señora de la India, aparte de Eleanor Roosevelt, o sea, que esa carta, partamos de eso que vos dijiste, esa carta de derechos humanos, esa declaración, estaba integrada con el pensamiento, no solamente de los países vencedores, sino con el pensamiento de muchos países que habían permanecido neutrales o que habían podido intervenir en la lucha, pero que habían visto el terrible genocidio, porque también hay que decir las cosas como son. La carta se hizo porque en la Segunda Guerra Mundial se perdieron los parámetros de la humanidad. Entonces, las ONGs que ya existían, y cuando hablo de ONGs no hablo del movimiento de colonialista, hablo de movimientos de organizaciones no gubernamentales que tenían claras, por ejemplo, una campaña y la culminación de la campaña. Para hacerte la corta, el feminismo. Desde principios del siglo, las feministas trataron, por un lado, de conseguir el derecho al voto, y por otro lado, de ser consideradas como mujeres. Pero ese feminismo no tuvo nada que ver con el marco internacional, al contrario, el marco internacional vino a llenar un vacío legal que ese feminismo contribuyó durante todas las décadas siguientes a ayudar, a implementar. Entonces, lo que yo te quiero decir es que yo estoy de acuerdo en que en estos momentos estamos viviendo como una especie de resaca, que además la pandemia tuvo mucho que ver, y tuvo mucho que ver el populismo de derecha que se implantó, por no decir el populismo de izquierda, porque para mí Menem, como tú dijiste, no representa ningún movimiento colonialista ni de liberación. Menem fue un peronista, un clásico populista de derecha. Mi último mensaje es: Amnistía ocupó, pese a una serie de consideraciones, pese a una serie de problemas que tuvo, un lugar muy importante como ONG de derechos humanos, y consiguió transnacionalizar los derechos humanos y hacer una especie de agenda transnacional. Eso ha sido muy estudiado por varios politólogos. En esa agenda transnacional consiguió Amnistía tener una serie de aliados, de gobiernos, de parlamentos, y seguir siempre en una lucha bien acotada que después se fue expandiendo. Tú sabes que de los derechos civiles y políticos pasamos a los económicos, sociales y culturales.
y hicimos una organización aliada con las feministas. Entonces, creo que si nosotros seguimos los lineamientos generales, no con todo tipo de independencia política, no de independencia política financiera, no de poder discutir todo al seno de nuestro movimiento, que siempre lo pudimos discutir, podemos seguir siendo un movimiento fuerte, instalado y pensando por nosotros mismos una serie de respuestas a todos estos problemas actuales. Gracias. Bien, gracias Marisa. Está Facundo y le voy a pedir que para poder llegar en tiempo al cierre seamos lo más breves posible con las intervenciones. Bien, gracias Leo. Voy a ser sumamente breve. Primero que nada, muchas cosas durante esta asamblea me explotaron la cabeza y creo que me encantaría sentarme con ustedes a poder discutir y conversar un montón de cosas. Para centrarme en esto último, siempre desde Amnistía tenemos como, y también desde el análisis de la perspectiva histórica de los derechos humanos, una mirada súper occidentalizada, que también hace que la pregunta siempre sea si los derechos humanos son una imposición del mundo occidental. Eso para más un poquito de análisis global y que siempre genera esa rica discusión que ya hemos tenido en varias oportunidades. Pero sí también incorporar a la visión histórica de los derechos humanos otro montón de elementos que vienen de otras culturas y que escapan muchas veces a esa visión occidentalizada que tenemos. Y yendo brevemente a lo último, creo que también el peso del capitalismo y el neoliberalismo hace que las principales necesidades sean vistas como la pérdida de las libertades individuales, esto de la pérdida de la seguridad, el no poder acceder a un trabajo, y en el contexto de una pandemia que viene al pelo a estas ideologías, donde la amenaza externa todavía es mucho más fuerte y esa necesidad impuesta de tener una unidad y un combate todos unidos en contra de este bicho, de este virus, hace que cuaje bastante bien en estas formas de pensamiento. Yo creo que también eso hace que se demonicen muchas de las luchas que son colectivas, que no son individuales, que son colectivas, como puede ser el feminismo. Y creo que el plus que tiene que dar Amnistía Internacional Uruguay tiene que ver con justamente eso, apoyar las luchas que son colectivas y las demandas que son colectivas y que realmente inciden en el ejercicio de los derechos de las personas y que no necesariamente tiene que ver con pérdida de libertades individuales. El otro día conversaba con algunos de ustedes en la reunión de apoyo a la gobernanza, donde trabajo, que es una localidad acá de Maldonado bastante vulnerable, donde vos podés observar que los principales problemas que surgen en la consulta tienen que ver con desigualdad de género, explotación sexual de menores, y lejos están aquellos problemas que tienen que ver con, por ejemplo, rapiñas, hurtos, yo qué sé, robos dentro de la vivienda, y que después se traen como principales necesidades o demandas. Eso es algo que surge, que aparece siempre en todos los lugares, y que hoy obviamente es objeto también de campañas a nivel de la Intendencia. Entonces, creo que Amnistía tiene que ir por el rumbo de potenciar lo colectivo, de potenciar una defensa de los derechos humanos en el constructo de las comunidades y no tanto a veces ser reactivo a esos planteamientos que surgen de los pensamientos de derecha que atemorizan un poco. Nada más. Bien, gracias, Facu. No sé si alguien más quiere hacer una intervención, si no, seguimos con los pequeños procesos que nos quedan para dar finalizada a esta exitosa asamblea. Bueno, visto que nadie tiene alguna intervención, no sé si despedimos a Gabriel o lo hacemos partícipe del resto del proceso que nos queda, que es cortito. No sé, Lu. Yo haría un último intento de motivarles a preguntas, consultas, comentarios, reflexiones que hayan surgido un poco de la presentación de Gabriel. Yo no puedo levantar la mano, pero me gustaría hacer un comentario. Porque el host no puede levantar la mano. Dale.
muy breve, en realidad se lo comentaba incluso a Gabriel recién por el chat. Hay como dos cosas que me parecen fundamentales y que creo que en esta discusión estuvieron bien presentes, y no es un ejercicio que creo que tenemos en la cotidiana incorporado, pero me parece fundamental y el rol de Amnistía cobra mucho, mucho sentido. La, 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 la primera es como la historia, digamos, en general, no voy a hablar de historia particularmente yo, pero es muy difícil en cualquier área, incluso de historia política, económica, pensar el presente sin tener un repaso de lo que ha pasado y cómo llegamos a ubicarnos hoy. Y cuando uno suele, Gabriel fue como muy elocuente en plantearlo, pero cuando uno revisa la historia y el pasado reciente, digamos, y las razones que están detrás de los procesos políticos, las cosas que suceden hoy tienen mucho más sentido de lo que parecía, digamos. Incluso los eventos que son llamativos eh, parecen tener un poco más de sentido. Y esa conformación, digamos, de cómo evolucionaron las instituciones y los movimientos que han tanto defendido derechos humanos como los que lo han atacado, parecen tener hoy un correlato bastante claro con los movimientos que hoy están tanto defendiendo como atacando esto. Y el segundo elemento que también traía Gabriel, y eso lo tenemos un poco más incorporado, pero a veces no tanto, es esta noción del internacionalismo. A veces en Uruguay pecamos de creernos que somos una excepción, y también a veces por creernos que somos una excepción pensamos que somos como inmunes a muchas de las cosas que están pasando en el mundo, y de vuelta, cuando miramos en la región y miramos el mundo, rápidamente tiene que ser una forma de leer cosas que van a impactar directamente en Uruguay. Y creo que estos dos elementos, tanto mirar la historia como mirar el mundo, son dos elementos que para Amnistía Internacional son determinantes, y que por eso la organización tiene mucho, mucho para aportar a los debates nacionales, con la mirada histórica y la construcción que ha tenido Amnistía en Uruguay, y también con la mirada regional e internacional y de conexión con todos los sistemas y todos los movimientos y organizaciones internacionales de Naciones Unidas, hasta otros movimientos sociales. Tiene mucho para aportar. Yo creo que por ahí pasa algunos de los desafíos que vamos a tener en el próximo periodo. Eso, gracias. Bien, gracias, Joaquín. ¿Alguien que tenga alguna pregunta para hacer a Gabriel, o algún comentario sobre lo que, bueno, él presentó y lo que también se fue planteando desde todas las personas que han intervenido? Yo, por mi parte, tengo una pequeña intervención para hacer, que me parece justamente que refuerza un poco también lo que en realidad reúne lo que dijo Iván, lo que dijo Marisa, y puntualiza una cosa que planteó Facundo, que es que yo creo que si bien la coyuntura y la situación obviamente nos sale como ciudadanos, como defensores de derechos, obviamente generar entre nosotros un discurso de sorpresa, no es de sorpresa en realidad, pero sí de desacuerdo con ciertas medidas y con posturas tomadas a nivel político-gubernamental. Creo que nosotros tenemos la potencia de que nosotros trabajamos por los derechos humanos desde hace muchísimos años, muchísimos años, y nuestro caballito de batalla no responde necesariamente a las medidas que tome o las decisiones que tome un gobierno o el otro. Sí, obviamente responde, porque obviamente en caso de violaciones de derechos humanos, Amnistía debe de responder y hacer visible eso, pero tenemos esa herramienta de tener muchas décadas de trabajo, en la cual no necesariamente la gente va a ver esto como una respuesta a lo que el gobierno está haciendo. Yo creo que es una fortaleza, porque permite que se acerque la gente desde otro lado, desde conocimiento, desde buscar conocer y descubrir sus derechos, y así mismo entender si están siendo vulnerados o no actualmente. Me parece que Amnistía tiene ese potencial de imparcialidad que tenemos que aprovechar, y que creo que se va a aprovechar muchísimo, porque la gente naturalmente se va a acercar
a nuestro discurso, y obviamente va a ver y entender la coyuntura actual y tomar sus rumbos y decisiones políticas partidarias. Eso va por cada uno, pero me parece que tenemos esa maravillosa posibilidad de que somos imparciales y tenemos muchos años de historia y que hemos denunciado y que se denuncia gobierno, sea el gobierno que sea, el lugar en el que sea. Entonces me parece que estamos en un momento complicado como a nivel social, pero de mucha posibilidad de crecimiento como sección, me parece, desde ese lado. Eso es lo que yo quería plantear. Y voy a ver si alguien levantó la mano. ¿Alguien más que quiera consultarle algo a Gabriel, plantear algo? ¿No? Bueno. Lu, invitamos a Gabriel si se quiere quedar a la parte que resta. Sí, bueno, agradecerte enormemente de nuevo, Gabriel, que te hayas tomado el tiempo de, bueno, de preparar la exposición, de acompañarnos un sábado, y bueno, sobre todo de provocar esta discusión y estas reflexiones que sin duda nos vamos a quedar con esto de deberes también para seguir pensando. Así que nada, un placer como siempre y muchas gracias. Obviamente te invitamos a quedarte, si querés, el resto, los minutitos que nos quedan. Y bueno, y si no, ya te liberamos. Pero muchísimas gracias, la verdad, un placer, como siempre. Gracias. ¿Puedo hacer una cosita muy chiquita para terminar? Obvio, Porque lo que quieras. dos. La primera es que me están esperando con la comida, así que lamentablemente no me voy a poder quedar mucho rato. Eh, y la segunda que me interesaba, 2 minutos me va a llevar. Porque para mí lo que es tremendo en esta coyuntura es que el intento de las ultraderechas eh, es justamente desuniversalizar a los derechos humanos. Entonces, perdón, que una discusión que también se da desde la izquierda. Hay visiones críticas anticoloniales que ven en la tradición de la ilustración y derechos humanos algo occidental. Y esta es una discusión muy importante y muy delicada. El objetivo de la ultraderecha es transformar los derechos humanos no en algo universal que está por arriba de la discusión, sino como una de las partes en disputa. Y dicen ellos la parte antipopular de la disputa. Entonces, claro, en esta situación se plantean dos posibilidades, que es un poco lo que yo creo escuchar en su discusión. O defender esa universalidad y decir, no, 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 nosotros apelamos a los derechos humanos que están por arriba de la disputa, o decir, no, 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 hay una disputa y nosotros somos una de las partes. ¿Qué hacemos? Y no es una discusión fácil, no es sencilla. Entiendo que sea algo que surja. Después, bueno, obviamente ustedes lo discutirán según les parezca razonable, y es un problema muy complejo, muy complejo. Y bueno, y por último, les quería agradecer mucho las respuestas a las intervenciones. Me interesó mucho lo que dijo Marisa, y es cierto que hay ahí en mi narración histórica una omisión de todas las discusiones anteriores a la Segunda Guerra Mundial, en un montón de organizaciones que estaban discutiendo la cuestión de los derechos y del humanismo, del humanitarismo y de la democracia, obviamente, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, eso es así. Pero bueno, da para conversar mucho. Y bueno, y quería terminar agradeciendo mucho a Armistía, no solamente por la invitación, sino por su trabajo en general. Y bueno, sigan adelante, que van a ser muy necesarios en los tiempos que vienen. Gracias.